Los primeros auxilios, en su significado más corto, son esas técnicas y también esos procedimientos de carácter inmediato que se brindan a quien lo necesita, ya sea una víctima de un accidente o de una enfermedad. A continuación les presento el siguiente reportaje en donde Juan Carlos Pérez Fana, consultor en primeros auxilios y también en protección civil, nos dice cómo actuar ante un caso de emergencia, como por ejemplo la asfixia, RCP, fracturas, quemaduras, etc. Veamos. El día de hoy vamos a hablar acerca de los primeros auxilios, esos que pueden llegar a salvar vidas y de los cuales tenemos que tener muchísima información. Para que nos platiquen sobre los primeros auxilios, hoy me encuentro con el ingeniero Juan Carlos Pérez Fana, quien es consultor de protección civil y también sabe mucho acerca de los primeros auxilios. Gracias por recibirnos aquí. Bienvenidos. Primeros auxilios, ¿qué son los primeros auxilios? Los primeros auxilios son las medidas prontas, temporales e inmediatas que debemos de tomar ante una situación delicada, ya sea de salud o causada por un accidente. Muy bien, ahora me imagino que dentro de los primeros auxilios pues van en distintas áreas, ¿no? O dependiendo mucho de la emergencia que haya en ese momento. ¿Cuáles serían esas emergencias o esos primeros auxilios? ¿En qué? Bien, podríamos considerar primeramente considerar los primeros auxilios en cortadas, en fracturas, en problemas de cardiopatía, infartos, cosas por el estilo, en atragantamientos, que es muy común y se da muy frecuente. Esos serían los problemas más a tomar en cuenta para los primeros auxilios. Muy bien. Ahora, por lo tanto, y porque tenemos que estar capacitados para llevarlos a cabo, necesitamos pues a lo mejor un curso, porque a veces los vemos en televisión o así, pero no es lo mismo que presenciarlo, ¿no? Y que ya la persona que nos está indicando cómo hacerlos, pues de ahí vas bien, no vas bien. ¿Estos cursos cómo son? Bien, desde luego que hay diferentes niveles, muy diferentes niveles. Lo importante es que la gente, el común de la gente, no solo en las empresas, en sus casas, estuviese capacitado para brindar primeros auxilios. De manera básica existen cursos básicos que considera Protección Civil. Estos cursos básicos tienen una duración aproximada de 4 a 5 horas y son muy interactivos. Se requiere mucho de las preguntas de la gente para poder ir solventando las respuestas que tengamos para la gente. Todas las inquietudes son válidas. En un curso de primeros auxilios no puede haber un expositor que esté dando su idea y el receptor que solamente le escucha. Esto es interactivo y duran aproximadamente 4 horas. 4 horas. ¿Hay reglas básicas en los primeros auxilios? Digamos, sí, esto no lo debemos dejar pasar o al contrario, esto es lo que no debemos hacer. ¿Cuáles serían esas reglas básicas? Bien. En general? Hay muchas cosas que aprender a hacer y muchas que hay que no hacer. Primeramente, todos deberíamos tener un directorio de emergencia para poder hacer un llamado de auxilio. Segundo lugar, saber cómo pedir el auxilio en caso de una emergencia. Eso es importante. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Cuando hacemos un llamado de auxilio, lo primero que tenemos que hacer es identificarnos, decir cuál es nuestra dirección exacta y cuál es la emergencia que tenemos, que bien puede ser una enfermedad súbita o un accidente por el que hayamos tenido un traumatismo de cualquier tipo. Esto quiere decir una cortada, que tengamos una hemorragia o que tengamos una fractura, ese tipo de cosas. Ok, hablábamos antes de comenzar la entrevista de la hora, que es muy importante fijarnos en la hora en que está sucediendo en ese momento la emergencia. ¿Por qué es tan importante saber la hora? Es muy importante tomar nota, desde el principio tomar nota del minuto exacto, de la hora exacta en que inició el problema, ya sea enfermedad súbita o un accidente, porque la evolución del problema es cuestión de minutos. Cada minuto que va pasando cuenta mucho en la evolución y la oportunidad que se tenga para poder salvar a esa persona. Entonces sí es muy importante que siempre tengamos en cuenta en qué momento empezó esa emergencia.
Muy bien, es importante checarlo para poderle decirle a las personas que lleguen, los paramédicos, ¿no? Los doctores o quien tenga que llegar para auxiliarnos, ¿no? Y saber efectivamente, cuánto tiempo. y saber decirles de qué estamos hablando, porque en la actualidad los servicios de emergencia tienen tanto paramédicos como traumatólogos que van en las ambulancias, son los médicos de emergencias especializados. También las ambulancias tienen equipo especializado. Cuando nosotros pedimos una ambulancia para un problema de una persona que se está infartando, generalmente nos van a enviar una ambulancia que lleva un médico, un paramédico y equipo para esto. Lleva un electrocardiógrafo, lleva un desfibrilador, en fin. Cuando pedimos una ambulancia para personas que están lesionadas traumáticamente, por ejemplo en un choque, obviamente que nos van a mandar a una ambulancia que tiene ortopedista, que llevan férulas, que llevan ese tipo de materiales. Ya hay ese grado de su especialización. En México estamos muy avanzados al respecto y somos muy auténticos, ¿eh? Es muy real. Muy bien, excelente. Ahora, hablando de los tipos de emergencias, por ejemplo, atragantamiento, ¿no? No es lo mismo para un bebé que para un niño, quizás, que para una persona ya adulta, mayor y demás. ¿Los cursos se dividen en eso o son cursos específicos para decir vamos a hablar de primeros auxilios en bebés, vamos a hablar de primeros auxilios en adultos? ¿Cómo más o menos se maneja? Por ejemplo, en el caso de ustedes, ¿cómo manejan los cursos? Nosotros manejamos cursos, de entrada los cursos básicos, y ahí consideramos tanto las operaciones que tenemos que hacer en bebés, en niños mayores, en adultos promedio, y esto lo consideramos en personas de 12 años hasta 60 y desde luego en adultos mayores, porque es muy importante considerar que los signos vitales van a cambiar, que la resistencia del cuerpo en un bebé no es la misma que en un adulto y que en la de un anciano también. Un adulto mayor tiene mucho menos resistencia, sus huesos pueden estar menos fuertes que los de un adulto común, y entonces tenemos que hacer algunas de las maniobras de acuerdo a eso. Muy bien, excelente, ingeniero Juan Carlos. Ahora, ¿dónde podemos buscar más información? ¿A dónde podemos llamar para saber acerca de estos cursos o de todos los servicios que ustedes ofrecen en esta compañía? Bien, mire, ustedes nos pueden llamar en los teléfonos 5390-8204, 5384-0358 y 5868-7122. Nos llamamos Grupo CIPROC y somos un grupo de empresas que nos dedicamos a la seguridad contra incendios y a todas las ramas de la protección civil. Esto quiere decir prevención y combate de incendios, primeros auxilios, evacuación y simulacros, búsqueda y rescate y comunicación en casos de emergencia. Excelente, pues muchísimas gracias, ingeniero. A sus órdenes. Muy bien, nosotros regresamos al estudio. Esto es Agenda Mujer.